Buenos días. Hola, hola. Buenos días. Buenos días, profe. Hola, hola. Buenos días. Buen día, buen día. Vamos a comenzar. El tema de esta semana es el imperfecto. El imperfecto en español es el pretérito imperfecto. Vaya, es un tiempo del pasado. Hay que diferenciarlo un poquito del pasado compuesto. El pasado compuesto, tomaremos una oración en presente simple para empezar. Por ejemplo, ella habla. Ella habla está en presente simple. El pasado compuesto sería ella ha hablado. Y en pretérito imperfecto sería ella hablaba. Ok, entonces el imperfecto es un tiempo del pasado. Corresponde a decir ella hablaba en nuestra oración. ¿Qué diferencia hay con el pasado compuesto? La diferencia que hay con el pasado compuesto es que el pasado compuesto solamente habla del hecho de que sucedió algo y después de ello no hay más. Por decirlo de alguna manera, el pasado compuesto nos habla de una acción y nos importa solamente un instante. Por ejemplo, yo he corrido. Una ocasión he corrido. Que no sería lo mismo que decir yo corría. Cuando hablamos en pretérito imperfecto o bien imperfecto en francés, se refiere a, bueno, puede tener varios enfoques, pero el más común de los enfoques es el hecho de un lapso de tiempo. Por ejemplo, ella hablaba. Cuando decimos ella hablaba, perdonen, es que hay un mosquito y me molestan los mosquitos. Ok, ella hablaba, se refería a un espacio de tiempo. Yo estaba con ella y mientras ella hablaba, yo estaba comiendo. Si se dan cuenta, durante ese lapso en el que ella estaba hablando, yo tuve tiempo de hacer algo más. Eso quiere decir que lo que importa en el pretérito imperfecto muy a menudo es el prolongar una acción en el pasado. Cuando digo ella ha hablado, sucedió así. Mientras que digo ella hablaba, se desplaza en el tiempo. Entonces es un modo de hablar en pasado, pero o bien hablando de un hábito o bien refiriéndose a un tiempo que se prolongó. Para dejarlo más claro, puesto que puede ser un poquito confuso. Es más fácil verlo, no sé, ¿cómo sería más fácil verlo? Es que sería más fácil demostrárselos físicamente, pero tengo que ilustrarlo. Ok. Yo comía. Yo comía sardinas. Es más fácil aún, perdone. Cuando era pequeño, jugaba, no sé, jugaba canicas. Cuando era pequeño jugaba canicas. El imperfecto es este, es era. Si yo la pusiera en pasado simple, en español, el sentido de la oración cambiaría.
diría cuando fui pequeño. Cuando fui pequeño, jugaba canicas. ¿Cuál es la diferencia entre utilizar el pasado compuesto, el pasado simple con el imperfecto? Que en pasado simple mi frase tiene un significado completamente diferente, o al menos diferente. Dice, cuando fui pequeño jugaba canicas. 1. Nadie se expresa de ese modo. 2. Cuando decimos cuando fui pequeño jugaba canicas, se refiere más a, a un tamaño más que a una edad. Pero cuando digo cuando era pequeño jugaba canicas, me refiero a toda esa etapa que fue mi niñez. O sea, cuando era pequeño, no sé, tal vez por ahí de los 3 años hasta todavía los 10, 11. Esto es lo que abarca el era. Cuando era pequeño, o sea, en ese lapso de años en el que yo fui un niño, jugaba canicas. Entonces, el imperfecto se refiere más al lapso de tiempo que a una acción que se desarrolló en una sola ocasión. También habla de hábitos. Yo jugaba todos los días. Yo jugaba todos los días. Jugaba. ¿En qué lapso de tiempo? Todos los días. Esto lo hace todavía más claro. Yo jugaba todos los días. Y jugar no es algo que ustedes puedan hacer en un solo instante, sino que es todo un proceso. ¿Cuándo comienza? Comienza cuando empiezan a jugar y termina cuando terminan de jugar. Durante todo ese instante ustedes jugaban, ¿no? Pero ya es un lapso de tiempo. Además, jugaba todos los días. ¿Qué quiero enmarcar? El hecho de que lo hacía cada día. Es una acción que en el pasado duró más de una ocasión, que se extendió en el tiempo. El imperfecto en francés tiene un modo sencillo, considero, de conjugar. El imperfecto, el pasado compuesto, el presente condicional y el verbo avoir son familia. Entonces, el imperfecto como tiempo del pasado encuentra su formación con algo muy, muy similar a las terminaciones del condicional presente, que viene siendo una especie de hijo del verbo avoir, muy parecido entonces al imperfecto. La diferencia que hay es que el imperfecto se conjuga a partir de la primera persona del plural. ¿A qué vamos? Si tenemos nuestros pronombres personales, je, tu, il, elle, on, nous, vous, il y elle. Tenemos nuestros pronombres personales. Agarramos cualquier verbo, puede ser primero, segundo, tercer grupo. Entonces, por ejemplo, vamos a agarrar uno de tercer grupo para ejemplificar. No sé, je suis, tu es, il, elle, on est, nous sommes, vous êtes, il ou elle sont. Ok, utilicé el verbo être porque el verbo être es una especie de excepción. Cuando nosotros tenemos una regla en francés, muy tristemente, muy a menudo, no va a funcionar ni para être, ni para avoir, ni para venir, ni para aller. Muy a menudo estas reglas no funcionarán para estos 4 verbos. ¿Por qué tienen tendencia a no funcionar en estos verbos? Porque estos verbos funcionan como auxiliares para la formación de otros tiempos.
être y avoir para la formación del pasado compuesto, venir para el pasado reciente y aller para el futuro próximo. Por eso es que la mayor parte del tiempo no funcionan las reglas gramaticales con ninguno de estos verbos. Aquí está el claro ejemplo. Ahora vamos a hacer uno que sí para que vean el contraste. Tomamos, por ejemplo, el verbo prendre. Je prends. Tu prends. Il, elle prend. Nous prenons. Vous prenez. Il ou elle prenne. Ok, identificamos personas entre los pronombres sujeto. Necesitamos la primera persona del plural. Ok, je es primera persona del singular. Tu, segunda persona del singular. Il, elle, on, terceras personas del singular. Nous, primera persona del plural. Vous, segunda persona del plural. Il, elle, terceras personas del plural. O sea que necesitamos a nous. ¿Cuál es la terminación de nous? Nous termina en ONS. Entonces lo que vamos a hacer es quitarle esa terminación y quedarnos con lo que hay detrás. Lo que hay detrás es pre. Bueno, es francés. Prenne. Esto es lo que hay detrás de prénom. Prenne. Y lo único que hay que hacer después de esto es agregarle las terminaciones del imperfecto. Las terminaciones del imperfecto son IS. Pequeña aclaración. Cuando una raíz termina en N, y esto solamente es por efectos de fonética. No encuentro la razón de los franceses, pero hay que doblar la N. Y ya dice prenne. Porque las terminaciones son IS, IS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Y la pronunciación cambia. Dice prenez, 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 prenions, preniez, prenez. Ahorita lo voy a desglosar más acá abajo para que quede claro. Aquí. Bueno, déjeme copiar. Bueno, no, mejor no. Aquí. Pronombres personales. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Ahora sí, conjugamos cualquier verbo. El verbo parler, decimos nous, porque necesitamos la conjugación para nous. Nous parlons. Oh. Nous parlons. Identificamos la terminación, ONS, se la quitamos. Y ponemos lo que queda, que es la raíz. PARL, PARL, y así sucesivamente. Parle, 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 parle. Y agregamos la terminación que corresponde. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Estas son las terminaciones entonces
del imperfecto, IS, IS, IT, IONS, IUZ, AIUNT. Estas terminaciones hacen que ahora nuestro verbo diga yo hablaba, tú hablabas, él o ella hablaba, nosotros hablábamos, hablábamos. ¿Ustedes hablaban? Ellos o ellas hablaban. Eso es lo que va a querer decir el imperfecto. Se va a referir al pasado, sobre todo para enmarcar el tiempo que duró. No es lo mismo decir hablé que decir hablaba. Yo hablaba incoherencias. Yo hablé incoherencias. Cuando digo hablé en pasado simple se refiere a una sola ocasión. Cuando dije hablaba me refiero a toda la duración. En otro ejemplo, el verbo, no sé, cortar. Nous coupons. Identificamos la terminación que para la primera persona del plural es ONS y se la quitamos. Y ponemos coupe, 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 coupe y coupe. Oh, perdón. Coupe. Y lo único que hay que hacer nuevamente es agregar la terminación. Coupé, IS, coupé, IS, coupé, AIT, coupion, IONS, coupier, IEZ, coupé, AIENT. Y ya. Siempre se va a tratar de lo mismo. Tomar la primera persona del plural, quitarle la terminación ONS y poner solamente la raíz. La raíz es lo que hay antes de la terminación. O sea, esto de acá, no esto de acá. Funciona con todos, salvo, como en la mayoría de las ocasiones, en las que no funciona, ni con être, ni con avoir, ni con venir, ni con aller. Entonces, veamos cómo sería traducir al español algo. Todos los días yo comía una manzana. Ah, antes de ir a la escuela. Al pasar delante de casa de los abuelos, bueno, de casa de mis abuelos, mejor, yo, no sé, ¿qué podría decir? Saludaba con una sonrisa. Con una sonrisa en el rostro. Coma. Era, es más, sí, era muy feliz. Esto es un texto en pasado. Hay que identificar que a veces utilizamos más de un tiempo en pasado. Los verbos que están en pasado. Yo comía una manzana antes de ir a la escuela.
Al pasar delante de casa de mis abuelos, yo saludaba con una sonrisa en el rostro. Era muy feliz. Estos tres verbos en pasado están en imperfecto. ¿Por qué? Cuando nosotros relatamos algo, sobre todo algo que se refiere a buenos momentos o momentos muy alejados en el pasado, utilizamos el imperfecto. Normalmente se van de vacaciones. ¿Qué hacías todos los días? Para empezar, hacías. No qué hiciste, sino qué hacías. ¿Qué hacías durante las vacaciones? Me levantaba a las 8, o sea, más de una vez. No me levanté a las 8. Me levantaba a las 8. Comía con mis papás. Después salía a dar la vuelta. Regresaba para comer. Comía a las 2 de la tarde. Después regresaba a tal lugar, iba a tal lugar, hacía tal cosa. Entonces, cuando hablamos de hábitos, muy a menudo utilizamos el imperfecto. La traducción de esto sería, y no la voy a escribir, por cierto, solamente vamos a rayar por acá. Tous les jours, tous les jours, je mangeais, je mangeais une pomme avant d'aller à l'école. Au moment de passer devant la maison de mes grands-parents, je saluais avec un sourire au visage. Era, ¿quién era? Yo era muy feliz. J'étais heureux. Yo era muy feliz. Entonces, lo único que hay que hacer es cambiar los verbos que están aquí. Los verbos que tienen que ir conjugados en pasado. En imperfecto. ¿Cómo identificamos el imperfecto con respecto al pasado compuesto? O sea, ¿cómo pueden evitar el error? ¿Cómo pueden no equivocarse al utilizar o pasado compuesto o utilizar imperfecto? Hay un modo sencillo, pero requiere práctica. Si ustedes en español dicen, yo fui, a ver, es más, yo fui a visitar, mejor. Yo fui a visitar a Juan y bebí un poco. Primero que nada hay que identificar en qué tiempo están hablando. Pasado simple o imperfecto. En el pasado simple, yo fui, yo bebí. Identificamos los verbos. ¿En qué tiempo están? Las terminaciones del pasado imperfecto en español. Déjenme buscarlas porque terminación pretérito imperfecto. Pretérito imperfecto en español. Imperfecto español, español fácil. Ok. Ajá. Las terminaciones del pretérito imperfecto en español son normalmente aba, abas, aba, ábamos, aban.
y aban. También pueden ser ia, ias, ia, íamos, ian, ian. Y por último, déjame ver si cambian. No, no cambian. Muy comúnmente son estas. Por ejemplo, yo jugaba, tú jugabas, él jugaba. Yo comía, tú comías, él comía. Yo corría, tú corrías, él corría. Yo escribía. Yo leía. Yo, no sé, jugaba. Yo cocinaba. Yo conducía. Estas son las terminaciones del imperfecto en español la mayor parte del tiempo. O sea que si los verbos de aquí arriba no tienen estas terminaciones, entonces esto es pasado simple. Y el pasado simple al francés se traduce como pasado compuesto. Je suis allé. Je suis allé visiter. Jean. Et j'ai. Yo he bebido. Et j'ai bu un peu. Así que lleva pasado compuesto. Auxiliar más verbo en participio pasado. Auxiliar más verbo en participio pasado. Si la frase estuviese escrita en imperfecto diría, yo iba a visitar a Juan y bebía un poco. Los verbos ahora cambiaron. Iba y bebía. Estos verbos están en imperfecto. Entonces, para su traducción es j'allais, yo iba a visitar, j'allais visiter, Jean. Et je buvais un peu. Cambiemos por este. Allez en imperfecto y buvais en imperfecto. La diferencia, otra de las diferencias que hay entre el pasado compuesto y el tiempo imperfecto es que el pasado compuesto está literalmente compuesto por dos partes, una y dos. Primero el auxiliar y luego el verbo. Auxiliar, verbo en participio pasado. Y el imperfecto, tan simple y sencillo como una sola parte, o sea, el verbo en imperfecto. No sé si los hice bolas o quedó claro. ¿Dudas? Yo sí tengo una, profe. En lo Dime. de la N, yo no le entendí muy bien. Ah, lo de la N. Ah, es que los franceses tienen un horrible, una horrible costumbre. Normalmente, cuando se encuentra una N en francés para cualquier modificación que tú quieras hacerle, empezamos, por ejemplo, con el femenino y el masculino. Puede ser muy fácil. Por ejemplo, aquí dice colombiano. Para modificarlo al femenino, para que diga colombiana, normalmente el femenino en francés se forma agregándole una E.
claro ejemplo de ello es, por ejemplo, cuando decimos mexicano, mexican, mexican, perdón, es que esto quedó más como una R que como una C. Aquí dice mexicano, del otro lado dice colombiano. Decimos en francés que para que algo se vuelva femenino hay que agregarle una E. El mexicano es tan sencillo como ponerle una E y ya dice mexicana, mexicaine. Pero los franceses para algunas palabras dijeron, vamos a complicarnos tantito la vida. Colombian, para que diga colombiana, no solo hay que agregarle una E, hay que agregarle una N más y además la E. Y pasa de decir colombian a decir colombienne. Si se dan cuenta, hubiese sido tan sencillo agregarle la E, tanto como para mexicano, pero los franceses dijeron que no. Entonces, ah, pues tristemente parece una regla, o se los puedo decir como una regla, pero como vieron, tiene excepciones. ¿A qué me refería? Normalmente cuando en francés tienes palabras entonces que terminen con una N para su conjugación, como estaba el caso de prendre, que teníamos que utilizar su raíz prena. Entonces, como termina así, hay que agregarle una N. ¿Por qué? Solo porque sí. No hay una verdadera razón detrás, puesto que podría decirles que es una regla, pero como vieron aquí arriba tan solo en el uso de las nacionalidades, es dependiendo de lo que se les haya antojado, o le agregas una N o no le agregas una N. ¿Cómo van a aprender a diferenciar? Una, no hay muchos verbos irregulares que terminen en NDRE más. Voy aquí a verlo. Verbe en français. Terminaison. NDRE. Existen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Existen 7 verbos que en francés terminan en NDRE. O sea, como este prendre. Y de esos 7 verbos en francés, ustedes usarían. Déjenme regresar. Oh, perdí completamente la página. Verbe en français terminaison en DRE. Ok, de esos 7, la verdad es que tal vez ocupen descendre, vendre, attendre y prendre, porque morder no creo que muerdan mucho. Entonces, solamente es cuestión de aprenderlos de memoria. Les pasaré una tablita con los más usuales que existen mejor para que no haya dificultad. Pero les digo, si bien puede constituir o puede parecer una regla, en muchos casos se rompe. Entonces, tampoco vale la pena quedarse estacionados acá. Por ejemplo, vendre. Para la conjugación sería vendons. Y entonces, aunque termine en NDRE, pues ya no tenemos dificultad porque quitándole ONS, quedaría entonces je, por ejemplo, VND y sin problema AIS. Ya no termina en N. Entonces, mm, para para que sea práctico, solamente con el verbo prendre hay que doblar la N para que sea compatible con las terminaciones del imperfecto. Ni siquiera lo tomen como regla. Nada más que se escribe así, pues porque sí. Es como si ustedes tuvieran que asumir que esto
se pronuncia cuos. O sea, esto de aquí se pronuncia cuos. Como ustedes pueden ver, aquí no hay ninguna U, no hay ninguna S. Y sin embargo, estas letras de aquí se pronuncian cuos. ¿Por qué? Pues porque así lo dijo el que creó el nombre. Dijo que la letra K, V, O, T, H, E, como nombre, se pronunciaba cuos. O sea, no siempre hay un porqué, tristemente, para la explicación en francés. Sí, te aclaré tu duda o te hice bolas todavía más. No, profe, sí me aclaró. Gracias. Perfecto. Profesor, buenos días. Hola, buen día. O sea, ¿se puede decir así en general que el pasado imperfecto nosotros usamos con esas terminaciones y ya, en general? Exacto. Muy comúnmente son estas. ABA. O sea, como en español, bueno, hay excepciones y bueno, yo creo que con la práctica, pero para que nos quede así claro, eso es en general, ¿verdad? Así es. Así es. Ok, gracias. Por nada. De hecho, una de las excepciones es el verbo cero estar. Como en la frase yo iba a visitar. Ahí no termina ni en aba ni en ia. Pero el español, como el francés, tiene excepciones. Menos excepciones que el francés, pero de que tiene, tiene. Sí, yo creo que lo que pasa es que como ya hablamos tan, bueno, pues obviamente es nuestra lengua, no nos damos cuenta de esas El por excepciones. qué. Exacto. Yo siempre digo Exacto. que hablamos nada más porque Dios es grande, no porque lo hayamos estudiado. Porque La verdad que, mire, prefiero estudiar otro idioma que español, yo creo que tiene más reglas. el español es uno de los idiomas literalmente más horribles que existen para aprender en el mundo. Es uno de los idiomas más difíciles. Tiene demasiadas excepciones, demasiados vocablos. Ah, es feo porque de las 350.000 palabras que existen en español, tal vez llegamos a utilizar 1.700. Entonces, ¿dónde quedan los miles más? Y sobre todo, de esos miles más, la mayor parte del tiempo no sabemos usarlos. Los conocemos, pero a veces ni siquiera sabemos qué significan o cómo se usan. Claro ejemplo es decir te amo mucho. No puedes amar mucho, jamás podrías amar mucho. ¿Por qué? Porque el amor no se puede contabilizar. Entonces, solo existe o no existe. ¿Puedes querer mucho? Sí. ¿No? De ahí, no sé, el comerme un sándwich. No te crecen sándwiches en el cuerpo como para que te los comas. Cómprame un chicle. Pues a menos que los vendas, no te lo puedo comprar. ¿No? Cositas así, o sea, le damos un uso feo al español, pero pues es porque es uso de costumbre. Aprendemos a hablar porque tenemos que hablar español, porque estamos confrontados al español, pero no lo aprendimos. Este, por lecciones y que conozcamos las reglas o el correcto uso. Inclusive hasta en la pronunciación somos horribles la mayor parte del tiempo. Y ahí me incluyo, ¿no? Conste. Bueno, por ejemplo, en mi caso, yo creo que el problema es que, pues, la gramática y todo, me doy cuenta que desconozco el español y las reglas. Entonces, por eso yo creo que nos cuesta tanto trabajo entender las reglas de otros idiomas. Sí, porque es más fácil viendo el contraste. Al final de cuentas, aprender se trata de una gramática contrastiva, pero para poder tener una gramática contrastiva hay que por lo menos conocer una de las dos. En este caso, la nuestra. Asumimos que sabemos, pero ya cuando nos vemos confrontados a las reglas nos cuesta trabajo. A mí también, ¿eh? Por ejemplo, ahorita tuve que consultar lo de las terminaciones del imperfecto. Yo recordaba que normalmente terminaba en aba, pero ya había obviado el hecho de que también termina en ia.
Y obviado, ¿por qué? Pues porque no lo razono en español, entonces no es un conocimiento razonado, sino más heurístico. Por eso les decía que es cuestión de práctica. Es ir tratando de identificar qué es lo que quieres decir en español. En francés no me equivoco. Je sais que si je veux dire que hier, j'ai joué avec ma fille comme avant on jouait, si bien j'ai joué, dije j'ai joué, yo jugaba, pero también puedo decir j'ai joué. Tanto arriba como abajo suenan casi igual. J'ai joué y abajo j'ai joué. Pero supe en francés cuando quise decir yo jugaba, lo diferencié de yo jugué. Jugándole, yo jugué. Dije, hier j'ai joué. Ayer yo he jugado. Perdón. Ayer yo he jugado con mi hija. Hier j'ai joué avec ma fille. Comme avant, on jouait o j'ai joué avec elle. Ayer yo he jugado con mi hija. Como he jugado antes con ella. O como jugaba antes con ella. Jugaba y jugué. Se me hace raro escribir así. Así se escribe jugué. Tengo dudas. No, sí lleva. Ajá, sí lleva U. Perdonen. Es que a veces sí, entre el español y el francés. La verdad es que no estoy muy seguro de algunas cosas. Tarán, ahora sí. Pero sí, es cuestión de práctica. En francés me equivoco menos de lo que podría equivocarme en español. El francés es mucho más fácil que el español. De verdad, créanme. Puede parecerles difícil ahorita, pero es muchísimo más sencillo que el español. Tiene menos reglas, tiene menos palabras, tiene formas más simplificadas en alguno. Lo horrible del francés es la diferencia entre la escritura y la pronunciación. Eso es lo feo. Pero de ahí en fuera, estructuras gramaticales, uso de las palabras, expresiones y todo, es mucho más simple que el español. Entonces, no sé si tienen dudas o dudas con respecto a la semana pasada. Por cierto, antes de que se me olvide, el contenido en el aula virtual, la verdad es que no lo pude subir ya ayer. Lo voy a subir tal vez antes de las 12 para que ya esté bien, bien formulado dentro del campus virtual. Entonces, denme chancecito de aquí a las 12 para que también aparezca la actividad. La actividad va a ser una actividad de traducción. Voy a ponerles un texto en español entre pasado compuesto e imperfecto. Lo que van a hacer es identificar en qué momento está en pasado compuesto y en qué momento en imperfecto para poder traducir. El tip siempre será pasado compuesto cuando diga yo he jugado. Ni siquiera lo voy a escribir en pasado simple. Lo voy a escribir en pasado compuesto para que no tengan problema con la identificación o la diferencia entre pasado compuesto y pasado simple. Antes de que se me olvide. Entonces, ¿tienen alguna duda? No, profe. O sea, nos va a poner un texto en francés y se lo vamos a traducir o al revés. Al revés, en español para traducir al francés. En pasado compuesto. Está en pasado compuesto y en imperfecto. El ejercicio es que diferencien entre pasado compuesto e imperfecto. O sea, nos va a combinar los dos pasados. Así es. Ok. Como hablamos. Ok, ¿No? gracias. Para nada, para nada. Bueno, entonces, sí, no tienen dudas. Le dejamos aquí.
Y les digo, como a mediodía ya subí el contenido en su aula virtual, ¿va? Ok, gracias. Bueno, pórtese Profe, bonito. yo Dime. tengo una consulta con usted. Ajá. Referente a la actividad pasada que era para a más tardar el viernes. Ajá. Pues yo durante la semana no pude hacerla y la quise hacer el viernes, pero el viernes, bueno, se me acabaron los datos y ya no pude. Durante el fin de semana tampoco pude y bueno, el domingo fui a arreglar eso bueno, ahí con la compañía y me lo arreglaron, pero tuve también clases de 9 a 5 y de 5 a 7 tuve otra y bueno, tuve casi todo el domingo ocupado y quise hacer la actividad, pero pues ya me decía que ya se había cerrado el cuestionario, no sé si todavía podría hacerlo, otra actividad para compensar esa o bueno, Ah, mira, lo que puedo hacer es aperturarlo el día de hoy para darte chance de llevarla a cabo. ¿Te parece bien? Sí, profe. Ok, mira. Listo, ya está aperturado, de hecho. Muchas gracias. Por nada. Listo. Bueno, pues entonces tengan bonito día, buen inicio de semana. Igualmente, gracias. Gracias. Igualmente, gracias. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta Hasta luego. luego. Adiós.